La chica sola. Capítulo 10. Se quedó en las sombras, observando su presa. Recordó un párrafo de uno de los libros que había memorizado. El asesino en serie evolucionaba continuamente hasta convertirse en su propio dios y verdugo. Con cada nuevo asesinato, la droga homicida, mitigada por el uso habitual, crea una impresión decreciente y decepcionante. Lo extraordinario se vuelve cada vez más ordinario. Eran las palabras de uno de los muchos hombres que admiraba. Los llamaba sus héroes, los monstruos humanos a través de los cuales había vivido directamente desde que tenía uso de razón. Eran las palabras de Ian Brady, el asesino en serie, el genio psicópata de Inglaterra, cuyas ideas sobre el asesinato le habían enseñado tanto y ya le habían traído un gran éxito. Pero se había dado cuenta de que los conceptos solo le servían hasta cierto punto. Ahora sabía que adquirir conocimientos solo era la mitad de la batalla, ya que ponerlos en práctica era lo que diferenciaba a los verdaderos artistas de los aficionados, y él había decidido que iba a ser el Picasso de su nuevo mundo. Nadie sería mejor que él. La gente hablaría de él durante décadas. Con cada nuevo asesinato, la droga homicida, mitigada por el uso habitual, crea una impresión decreciente y decepcionante. Sin embargo, se había asegurado de que las cosas fueran directamente esta vez para evitar cualquier impresión decreciente. Aparte de los asesinatos por conveniencia, ¿cuántos asesinos en serie cruzan los límites del género? Casi ninguno. Elegían su tipo de víctima y se apegaban a ella. Bundy, Ramírez, Kemper, Hein, todos ellos asesinaban a mujeres, pero había un cierto caníbal de Niwaki que tenía una predilección por hombres jóvenes, gays y afroamericanos. Hoy sería la resurrección de ese hombre. Mientras veía al hombre salir a los tumbos de la discoteca hacia la carretera, volvió a tener pensamientos sobre descuartizamiento y los citaron al punto de empezar a temblar de anticipación. El hombre empezó a alejarse caminando de la discoteca y él lo siguió. Su plan era simple: seguirlo hasta su casa, entrar después de él y empezar el proceso. El hombre era Saul Kelly y lo había conocido la semana pasada en la misma discoteca de la que habían salido a tropezones ahora. Saul era la víctima perfecta para lo que quería lograr. En cuanto iniciaron la conversación en su primer encuentro, su mente fue a las fotos de la escena del crimen de Dahmer, y fue entonces cuando las piezas encajaron en su sitio. Saul cantaba mientras se dirigía a su casa, saliendo de la calle principal y entrando en una calle literal inquietantemente tranquila. Sabía el recorrido exacto que Saul seguiría hasta su casa, y según sus cálculos le llevaría unos 12 minutos de caminata. Hasta ahora las cosas iban según lo previsto. Saul se apoyaba en la pared al avanzar por la calle lateral, consiguiendo mantenerse en pie. Saul dobló hacia su gran calle de salida, iluminado por una luz naranja.
No le gustaba la calle sin salida. Era demasiado amplia, demasiado visible. Había casas en todas las direcciones, por lo que era difícil o fácil que alguien pudiera ver a un hombre extraño que seguía al borracho. Pero sabía que la casa de Saul estaba ubicada en la próxima calle. Mantuvo la distancia mirando de vez en cuando su teléfono para dar la impresión de que estaba buscando un lugar cercano. Levantó la vista y vio que Saul llegaba al pequeño sendero que llevaba a la calle a la que estaba su casa, y entonces se acercó un poco más para no perderlo de vista. Pero entonces aparecieron las voces, desde algún lugar por encima del muro. Eran numerosas, de tono jovial, el sonido inconfundible de la juventud borracha. La irritación nubló su mente. Odiaba ese tipo de sonidos y, lo que era peor, desorganizaba su itinerario. Estaba parado en la entrada de la callejuela cuando, presa del pánico, se dio la vuelta y se apresuró a alejarse de la vista. Ahora podía oír a Saul hablando con ellos. Hablaban sobre la discoteca en la que había estado y sobre cómo se había emborrachado por completo. Debe conocerlos, pensó. Vamos a Fleya, dijo uno de los extraños. ¿Vienes? No, no, no. Estaba a punto de enfermar de preocupación. Se apoyó en la pared, sintiendo un repentino vacío en el estómago. No te atrevas a arruinar mi itinerario, pensó. Hemos llegado hasta aquí. Si lo arruinan, los siguientes serán ustedes, imbéciles. Continuaron hablando y después escuchó pasos que se acercaban hacia él. Entró en pánico. Su primer idea fue correr, pero eso solo conseguiría llamar la atención hacia él. Sabía que no podía arriesgarse a que lo vieran. Quienquiera que fuera estaba saliendo del callejón. Estaban a punto de verlo y quizás Saul también. Si eso sucedería, todo se echaría a perder. Gracias a su instinto, que no sabía que tenía, apoyó el brazo contra la pared y se inclinó hacia delante. Tosió hasta que la bilis le subió por el estómago hasta la garganta. Sintió su presencia detrás de él, observándolo. ¿Estás bien, amigo?, preguntó uno. ¿No era Saul? Levantó su pulgar en alto y luego continuó escupiendo. Expulsó algunas flemas al suelo. Esperó el tiempo que le pareció una eternidad, pero luego los escuchó irse, aún apoyando contra la pared. Los miró y vio que ambos eran blancos y adolescentes. Saul no estaba con ellos. El alivio lo invadió y, cuando los chicos desaparecieron, se apresuró a cruzar la callejuela para seguir con su plan. Llegó al otro lado y vio que Saul seguía avanzando, tambaleándose. Llegó a su pequeña vivienda, independientemente que gozaba de una impresionante vista del lago. Por supuesto, el asesino ya sabía la dirección de la casa de Saul. Sabía cuál era su trabajo y sabía que había pagado la casa con la ayuda de su papá. Se acercó, asegurándose de quedar oculto en las sombras. Saul rodeó la parte trasera de su casa, abrió la verja que le llegaba hasta la cintura y entró en su patio trasero. Como la mayoría de las casas del pantano, estaban situadas
en amplias zonas de hierba. Era difícil encontrar espacios privados. Los paseos públicos solían rodear manzanas enteras, dejando los patios traseros a la vista de cualquier transeúnte. No le costó rodear el patio trasero de Saul y permanecer en la oscuridad. Al fin, Saul llegó a su casa. Se prendió una luz en la planta baja. Habían pasado unos 90 minutos desde que el asesino había depositado una píldora en la bebida de Saul y había escapado, por lo que sus efectos debían producirse en cualquier momento. Y allí sería el momento de atacar. Dio un pequeño paseo hasta el final de la calle y volvió por si algún curioso le hubiera visto. Se aseguró de llevar su teléfono en la mano en el camino de vuelta. Si alguien le preguntaba, diría que estaba hablando con un tipo de la zona en una aplicación de citas y que había quedado para una cita a medianoche. Si alguno de los vecinos conocía a Saul y estaba seguro de que lo hacían, sin duda le traería. Después de que pasaron 3 minutos, se acercó más al patio trasero de Saul. Como era de esperar, las herramientas del asesino seguían en el lugar donde las había dejado antes. Saul estaba demasiado borracho como para poder darse cuenta de que estaban allí, a pesar de que estaba junto a su valla. Un taladro eléctrico, una botella de anticongelante, cortesía de la ferretería 101 de Tristina. La puerta trasera se abrió con un clic. Entró en una cocina oscura de panales de azulejos blancos y negros. 5 pasos después estaba en la sala de estar, mirando a un hombre sentado en su sofá, que miraba su teléfono, celular. Hola, Saul. El hombre saltó del susto. El teléfono salió volando de las manos. Vaya, mierda, me has asustado. Se llevó las manos al pecho y sonrió. Entra. Le hizo una seña al extraño para que le acompañara en el sillón. ¿Cómo es tu nombre? ¿O solo debo llamarte JD 213? Puedes llamarme Jeffrey. Jeffrey, ¿en serio? ¿Qué tienes? ¿80 años? El asesino dejó escapar una risa falsa. Muy gracioso. Quizás no sea tan joven como tú, pero la edad trae experiencia. ¿Crees que no lo sé?, dijo Saul. Escucha, seré honesto contigo. He bebido muchísimo y me siento muy mareado. Eres activo, ¿verdad? Porque no hay forma de que pueda... Saul se interrumpió poniendo la mano en el hombro de su nuevo amigo. ¿Qué pasa, Saul? Solo estoy un poco mareado. ¿Podrías traerme un poco de agua? Los párpados de Saul comenzaron a temblar y el asesino lo observó fascinado. Casi era demasiado fácil. Quería añadir algo de miedo a la ecuación. Quería que Saul supiera que estaba al borde de la muerte. Saul creyó que debería llamarte una ambulancia. ¿No te ves bien? ¿Has sido drogado? ¿Cómo podría saberlo? ¿Tienes la visión borrosa? ¿Tu pulso se ha acelerado? ¿Tienes una sensación de ardor en las sienes? Sí, pero estoy borracho. No tendrías esos síntomas con una borrachera. Has sido drogado. He visto esto antes. No tengo mi teléfono conmigo. Dame el tuyo para que llame a pedir ayuda. Esto es serio.
El teléfono está detrás de ti, dijo Saúl, tirándose hacia atrás en su asiento. Lo tengo, dijo. Déjame traerte un poco de agua. Fue hacia la cocina y abrió la canilla para darle realismo. Esperó un par de segundos y levantó la bolsa que había escondido cerca de la puerta trasera. Cuando regresó a la sala de estar, Saúl había llegado a la fase en la que se le ponían los ojos en blanco. Saúl enfocó su visión. ¿Bolsa? ¿Juguetes? Dijo arrastrando ambas palabras. ¿Pervertido? Se podría decir que sí. ¿Los has llamado? Creo que tienes razón. Estoy empezando a... Saúl dejó de hablar. Él levantó su teléfono. No he llamado a nadie. Tiró el teléfono al suelo y con el pie golpeó la pantalla, haciéndola pedazos. Siguió dándole pisotones hasta que los cables y las placas de los circuitos quedaron a la vista. «Oye, ¿qué empezó a decir Saúl antes de volver a detenerse. Sus habilidades motoras habían desaparecido, dejándolo casi inmóvil. Nadie vendrá, Saúl. Solo somos tú y yo. Y sí, has sido drogado. En cualquier segundo te irás a desmayar y entonces voy a matarte». Se activó la reacción de lucha o huida de Saúl, que empezó a dar patadas hacia el extraño. Pero estaba demasiado débil, demasiado abatido. Debes tener cuidado con quién hablas en Internet, Saúl, porque podrías estar observándote desde lejos. Podría estar en el mismo bar que tú, armados con pastillas de violación para dárselas a un chico cachondo y desprevenido. Luego podrían organizar una cita contigo a medianoche. Saúl cerró los ojos. Su sistema nervioso se vio forzado a paralizarse a través de sustancias extrañas y del miedo más absoluto. Había un leve rastro de vida, así que el asesino se abalanzó sobre él, cerrando las manos alrededor del cuello de Saúl y apretando con fuerza hasta que el chico se desmayó. Fin del capítulo 10.